Son las 7:30 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Sean muy bienvenidos todos a la redacción abierta aquí en El Toro Televisión, donde ya estamos preparados para contaros pues la información del día, la actualidad del día, para opinar sobre ella y sobre todo para enmarcarla, para que la relacionéis con cosas que conviene saber o recordar y que tienen que ver con esa información del día de hoy. Bueno, en primer lugar, pues hay que hablar de Andalucía. Hay que hablar de Andalucía porque, bueno, la situación es crítica y, según dice Sánchez, falta lo peor. Ahora mismo hay 9.000 evacuados, con la circunstancia de que algunos de ellos han tenido que ser evacuados 2 veces porque, en primer lugar, les llevaron a un hotel, 150 personas aproximadamente, y de allí les han tenido que sacar a toda prisa para llevarlos a un sitio más seguro. Ha aparecido una víctima mortal, un cuerpo que, por cierto, ha aparecido a 1 kilómetro de donde se denunció la desaparición de una mujer de 30 años en Sayolongo, en Málaga, que se echó al río para salvar a su perro. Por cierto, que el perro se ha salvado, pero el cuerpo que han encontrado a 1 kilómetro de ese lugar parece, todavía no está oficialmente confirmado, pero probablemente se trate de esa mujer desaparecida. Ahora va a llegar a Andalucía otro frente, el frente Marta. La situación es crítica porque pues, todo está desbordado, el suelo, la tierra ya no soporta, ya no absorbe más agua y hay muchas poblaciones, todas las ribereñas, pues de los ríos andaluces, con especial incidencia el Guadalquivir. El Guadalquivir, fíjense, en Córdoba está 5 metros por encima de su nivel a esta época del año, de su nivel habitual. En Córdoba han tenido que cerrar el aeropuerto y sobre todo la provincia de Cádiz sigue en un estado de alerta extraordinario. En Sevilla también han tenido que tomar medidas antidesbordamiento del río Guadalquivir, poniendo en marcha las compuertas. Y también en Málaga se han producido incidentes pues, muy graves. Continúan cortadas 180 carreteras. El terrible plan que viene ahora de ponerse a salvo en Andalucía también está presentando problemas en Extremadura. También hay lugares y personas que han tenido que ser evacuadas. En fin, que la situación es muy comprometida porque además pues, en horas llega otra borrasca fuerte del Atlántico que se llama Marta y que todos los meteorólogos advierten de que traerá consigo tremendas lluvias que afectarán a todo el país, pero también a Andalucía, donde ya, como suele decirse, llueve sobre mojado. La cuestión es de extrema gravedad y bueno, pues aquí estamos pendientes de ella para todos ustedes, para contarles si se produce alguna novedad, que esperemos no se produzca. Hoy ha ido Pedro Sánchez al Centro de Control Avanzado en San Roque, en Cádiz. Ahí ven imágenes, junto con Marlaska. Han ido allí a saludar a los obligados. Los obligados son la Guardia Civil, la Policía, la UME, etcétera, etcétera. Ha habido mucho murmullo cuando ha llegado al lugar de los hechos. Y la verdad es que ha adelantado Sánchez que ya se están preocupando de la reconstrucción. Bueno, permítanme que yo empiece a dudar. Ha dicho que enviará más efectivos, ha hablado de hasta 10.000 efectivos y que, bueno, que viene lo peor, ha dicho Sánchez. Así es que vamos a escucharle. Estamos ya pensando no solamente en la respuesta a esta crisis, sino también en la reconstrucción, en la recuperación y en el relanzamiento de las zonas afectadas, que nos consta que son muchas. Vienen días complejos porque entra un nuevo frente, otra borrasca en el día de mañana. Quiero hacer 2 llamamientos, 1 a la calma, 2 a la prudencia y, si me permiten, a que todos los ciudadanos y ciudadanas se informen a través de los servicios de emergencia. Bueno, de las promesas de los políticos hay que desconfiar casi siempre. Yo todavía recuerdo, con la tragedia del tren de Adamuz, todos esos pronunciamientos. No os preocupéis, que no os vamos a dejar solos, que no os vamos a olvidar, que eso de que cuando pase la noticia nos olvidaremos no va a pasar.
que no hay que apartar la cara de la tragedia, decía la reina doña Leticia. Bueno, ¿y eso luego en qué queda? Pues ahora os voy a contar en qué queda, lo cual produce enorme indignación, no solo a las víctimas, a las familias, sino a los heridos, a todos los españoles nos tiene que indignar esto. Renfe ha decidido que va a reducir los gastos en ayuda psicológica y que, por lo tanto, el servicio que prestan de ayuda psicológica a las víctimas y familiares pues ya no se va a prestar. La operadora ferroviaria, que es 100% pública, ha enviado una carta a todos los afectados por esta tragedia ferroviaria en la que les informa que ellos ya han dejado de considerarlo como una emergencia y que, por lo tanto, pues la ayuda que prestaban la van a dejar de prestar. Ven como la promesa de que no os vamos a olvidar es un cuento chino y se olvidan las cosas así que pasan unos pocos días. Esta es la situación de lo que podemos considerar pues un fraude por parte de los políticos, porque tampoco cuesta tanto ser caritativo y comprensivo y solidario, se les llena la boca hablando en esos términos y luego resulta que a la que pueden sueltan la mano del asunto y el asunto se cae y luego que me busquen. Eso es lo que suele ocurrir. Le pasó a los del Volcán de La Palma, les pasó a los de la Dana en Valencia. Y ahora, pues como muchos teníamos la impresión de que volvería a pasar, parece que empieza a pasar con las víctimas de la tragedia de Adamuz. Qué pena todo, la verdad. Bueno, tenemos que hablar de alguna otra cosa un poco más divertida, si no hay que remontar esta tarde de viernes y la verdad es que nos va a costar con lo que llega de Andalucía y con este tipo de noticias de cómo dejan abandonadas de nuevo a las víctimas, ¿verdad? Bueno, en primer lugar, quiero invitaros con mucho afecto al especial que esta casa va a celebrar el domingo a las 8 de la tarde, de 8 en adelante, sobre las elecciones autonómicas de Aragón. Juntos vamos a poder ver qué dicen los ciudadanos aragoneses, que son más de 1 millón, y por qué resultado electoral se van decantando las elecciones autonómicas. Jorge Azcón dice en las encuestas, que ya hace unos días que no se pueden hacer, las últimas que vimos el pasado lunes, hablaban de que ganaba, pero no con mayoría absoluta. Vamos a ver si Azcón mejora sus resultados, los que le convirtieron en presidente de la comunidad aragonesa, o si pincha. El pinchazo que esperamos para ver cuán grande es el de Pilar Alegría, pero bueno, Pilar Alegría es una persona muy conocida, le han dado el baño de hacer la ministra portavoz durante un tiempo, salir todos los martes contando las decisiones del Consejo de Ministros, da conocimiento, la gente sabe quién es, a veces mejor no conocerla, pero en este caso, pues la verdad es que tiene popularidad, esto no se le puede negar. No ha hecho una campaña especialmente lucida, una campaña con algunos errores, como por ejemplo estas llamadas de Marcelino Iglesias a la gente anunciándole no, que la derecha os va a quitar las pensiones y tal. Bueno, pues son formas poco democráticas. En eso hemos retrocedido. Esto en la transición no se le hubiera ocurrido a ningún partido político. Ahora es moneda de cambio común y corriente. Bueno, pues el votante manda, pero el votante tendría que ver estas cosas y decir, mira, estos déjalos de lado porque estos tíos desbarran, esto es un despropósito. Bueno, vamos a ir a la Comunidad Valenciana. Tengo que contaros alguna cosa interesante de la Comunidad Valenciana porque hoy comparecía el que fuera director general de emergencias de la Generalitat. Se llama Alberto Martín Moratilla y ha testificado hoy en la causa judicial del juzgado de Catarroja, la que investiga la gestión que se hizo de la Dana, y la verdad es que este hombre, el exdirector general, ha contado que la que fuera consejera del gobierno autonómico, Salomé Pradas, propuso evacuar a la población cuando el CECOPI advirtió de un riesgo de que se pudiera llegar a romper la presa de Forata.
pero ha dicho el director de emergencias que al final esto se descartó para evitar el pánico, que es una de las cosas más difíciles de entender, porque, oigan, vamos a ver, ni pánico ni puñetas, si mi vida corre peligro, pues su obligación es, pues eso, evacuarme para evitar males mayores, que estamos hablando de una presa. Bien, pues no se hizo porque, oiga, es que esto provocaría mucho pánico. Y dejando lo de Valencia de un lado, me gustaría que abordásemos juntos lo que ha pasado en una cárcel de esas transferidas al Partido Nacionalista Vasco. En esa cárcel se ha decidido que el que fuera jefe de la ETA, el sanguinario Cherokee, pueda salir de prisión de lunes a viernes porque consideran que ha logrado una situación de semilibertad. Este hombre está en la cárcel condenado a penas de 400 años por haber cometido numerosísimos atentados sangrientos. No se ha arrepentido absolutamente de nada y no ha colaborado con la justicia absolutamente en nada. Sin embargo, pues ya saben cómo fue esta historia. El PSOE, para hacerse con el apoyo del PNV, cedió las transferencias relativas a prisiones en el País Vasco. Allí se han ido concentrando presos de ETA que estaban diseminados por otras cárceles y allí se les va favoreciendo de una forma escandalosísima. Quiero hablar de esto con don Daniel Portero, que es el presidente de Dignidad y Justicia. Muy buenas tardes, Daniel, gracias por atendernos. Hola, buenas tardes, Javier. ¿Cómo te explicas tú lo que está pasando con Cherokee? Bueno, lleva pasando ya, ¿sabes? No es digamos, que sea nuevo. Lo están haciendo con muchos otros etarras y, bueno, pues hay bastantes casos ya, ¿no? Dentro de la organización terrorista ETA. Piensa incluso que que tiene este asesino múltiple y además uno de los jefes también más sanguinarios de ETA, solo lleva 17 años en la cárcel. O sea, no ha llegado ni a 20. O sea, no ha llegado ni a las 2/3 partes de su supuesta condena, que debe estar condenado como mínimo 30 años, ¿no? ¿Qué pasa? Que la puerta trasera del tercer grado es en la aplicación del 100.2 del Código del Reglamento Penitenciario, que es un segundo grado, pero con las mismas características que las del tercer grado. Y evidentemente, si las competencias las tiene el País Vasco, como hizo ya en su momento Sánchez, hizo como Pilatos, se lavó las manos, le dio las competencias a los vascos y dijo, ahí tenéis, vosotros los soltáis o los crucificáis, y están soltándolo a todos, está claro, ¿no? Sí, sí. Recuérdanos un poco la trayectoria de Cherokee, por favor. Bueno, Cherokee es un terrorista del barrio de Santuchu, de Bilbao, uno de los barrios, digamos, que ha generado más terroristas dentro de la organización ETA, de la organización asesina ETA. Y bueno, pues comenzó su periplo asesino a finales de los 90, o sea, prácticamente con 20 y pocos años, en donde ya pues participó en varios asesinatos. Lo que pasa es que él tuvo digamos, no sé cómo llamarle, pero vamos, ascendió rápidamente dentro de la organización terrorista por las detenciones que hubo a principios del año 2000, tanto de Chapote en el año 2001, como de Olarra Guridi y Ainhoa Mújica, su pareja, su sentimental, en el 2002, o digamos como en el año 2003 de Susper. A partir del año 2004 es cuando él comienza a ser jefe de la organización terrorista hasta el año 2008, noviembre de 2008, en el que es detenido. Él participa activamente junto a Miquel Carrera Sarove en el asesinato, fíjate, incluso siendo jefe, de Capbreton en el año 2007, en diciembre del año 2007. Bueno, pues fue, digamos, su última acción directa, criminal, asesina, contra personas, ¿no? De los dos guardias civiles Sí. que fueron asesinados en Francia. Y luego, pues bueno, se encargó de formar a Jurdan Martitegui y también a Itzol Iriondo para que le sucedieran en el caso de que fuera detenido. Y así fue. Él dejó formados a dos terroristas que luego continuaron su actividad
y posteriormente otro gran amigo suyo, Miquel Carrera Sarobe, ¿no? Miquel Carrera Sarobe, hay que decir que es el único terrorista de ETA, jefe de ETA, que aún continúa en Francia y no ha sido acercado al País Vasco, para que lo sepan los oyentes. Sí, sí. Bueno, pues, ¿y aquí qué toca? ¿Resignación? No se puede hacer nada. No, bueno, vamos a ver, no hay posibilidad ni siquiera por parte del fiscal, aunque la fiscalía esté o no vendida, como dicen ya casi prácticamente todo el mundo. No, es la institución, no los fiscales. Hay fiscales que vale la pena que seguir contando con ellos y pues, no se han vendido al poder como otros. Y bueno, pues la fiscalía no puede recurrir. Nosotros, aunque estemos personados en las causas, no podemos. Pues porque una de las cosas que en su momento tendrá que modificar el Partido Popular y sin o con Vox en un futuro gobierno, espero que no sea dentro de mucho, será el Estatuto de la Víctima. El Estatuto de la Víctima es el que permite, que se aprobó en el año 2015 y que por supuesto no ha habido reforma con Sánchez, es la personación de las víctimas en estos casos. Hay que ampliar esa personación, es decir, hay que dar posibilidades para que en situaciones como esta, ¿no? Donde está en segundo grado, pero donde tiene de alguna forma Cherokee una posición muy distinta y muy buena respecto a terroristas que están en tercer grado y donde nadie puede recurrir, es decir, en segundo grado no se puede recurrir, pues bueno, evidentemente es una situación que lo único que nos queda es que el juez de vigilancia penitenciaria la vea como ilegal. Pero claro, no hay fiscalía, no puede actuar las víctimas, es decir, es como la pescadilla que se muerde la cola. La ley no nos acompaña a las víctimas del terrorismo. Yo recordaba al principio, pero quiero comentártelo, que este hombre no se ha arrepentido nunca y que este hombre no ha querido colaborar en las 300 causas que no tienen autor de delitos terroristas de la banda ETA. Sí, por supuesto. Él, por ejemplo, podría haber esclarecido claramente una causa que tenemos contra él y que espero que esa causa que tenemos contra él, que es la T4, sí, sirva para volver a meterlo en unas condiciones como las que estaba antes. Es decir, que de lunes a viernes siga estando en la cárcel. Y bueno, pues ahí es donde vamos a intentar judicialmente, a ver si tenemos suerte, suerte, porque ya uno no sabe, ¿no? Porque si la fiscalía no nos va a ayudar, pues evidentemente eso no servirá mucho, ¿no? Pero vamos a intentar que vuelva a la situación anterior por justicia, simplemente porque es que no han llegado ni a 17 años por muchos asesinatos en los que ha participado este individuo. Pues el caso de la T4 está complicado porque ya mandaba Zapatero, fue después de la tregua, afectó a dos trabajadores que no eran españoles, a los cuales se evacuó de una manera un tanto extraña, se les indemnizó y se enviaron los cadáveres a las familias de forma muy rápida, ¿no? Lo cual demuestra que este es un atentado pues que al PSOE tampoco le va a interesar mucho que la justicia meta la nariz hasta el fondo. Pues entonces ya sabemos la posición del fiscal, ¿no? Porque de quién depende la fiscalía, ¿no? Como ya dijo el ínclito y el autócrata, ¿no? Bien, bueno, pero todavía sigue habiendo jueces independientes, ¿no, Javier? Sí, y eso sí, es lo único hay. que me queda la confianza, ¿no? Mi confianza está ahí. Por supuesto que los hay. Daniel Portero, presidente de Dignidad y Justicia. Te mando un fuerte abrazo, es un día triste por muchas circunstancias, pero especialmente para vosotros que estáis comprometidos en lo que es la defensa de las víctimas de los atentados de ETA, pues desde luego es una noticia desagradable. Te agradezco mucho estos minutos con nosotros, te deseo dentro de lo que cabe una feliz tarde. Igualmente, Javier. Un abrazo grande. Un abrazo grande. Bueno, y si se quieren reír, porque ya digo que la tarde baja un poco complicada, resulta que el actor Santiago Segura está rodando una película que se llama Torrente Presidente. Y las astracanadas que organiza normalmente en sus películas Santiago Segura se han ido achicando con las astracanadas que comete el verdadero presidente, Pedro Sánchez. Razón por la que esta película ha tardado mucho tiempo su rodaje, se ha parado varias veces, porque claro, lo que iba saliendo en materia de corrupción pues dejaba el guión
por muy torrente que fuera, lo dejaba a la altura de la nada. En esa situación, por lo visto, durante esos parones, etcétera, Santiago Segura ofreció a Koldo García un cameo en la película Friendo Chistorras, lo cual pues hay que reconocer que hubiera sido gracioso. Gracioso si no fuera que nos robaban a todos. Y también a José Luis Ábalos, también le ofreció un cameo, le asociaba con unas cuantas prostitutas que aparecían unos segundos en la película con el verdadero José Luis Ábalos. Lo que pasó es que no se pusieron de acuerdo, ya saben, el Bill Metal, y al final no van a aparecer en la película, pero hoy hemos sabido pues, que efectivamente eso se estuvo negociando, esa posibilidad, lo cual a mí me deja un poco, pues no sé. Ya no sé, porque la capacidad de sorpresa a uno también se le acaba, ¿eh? Bueno, hablemos de drogas, porque yo estoy convencido de que juntos podemos cambiar el curso de cómo trata este país al narcotráfico. Que no es un problema de salud pública, que no es un delito contra la salud pública, es un delito contra nuestra seguridad. Porque esto se nos ha metido en la piel y esto está llevando a muchos, sobre todo jóvenes, pero no todos, algunos ya tienen sus años, al mundo de la droga, para vender, para comerciar, para traficar, para desembarcar, para corromper en definitiva la sociedad española. Lo hacen porque este negocio tiene mucha pasta. Tiene pasta pues, para comprar funcionarios, para corromperlos, tiene pasta para convencer a los jovenzuelos. ¿Para qué vas a buscar trabajo si no lo vas a encontrar? Te van a pagar una miseria. Dedícate a hacer tal cosa, tal función dentro de una organización narcotraficante y te vas a ganar la vida mucho mejor. Y los hay que pincan. Es más, hay un montón de otros que se acercan a este lucrativo negocio y que deciden plantar un huerto de hachís o de marihuana o de lo que sea en el pueblo donde ellos viven o del que son procedentes. Entonces pinchan la luz, montan allí la gran plantación porque esto da mucho dinero, mucho dinero. Y hay que empezar a pensar cómo les cortamos el paso a los narcos o de lo contrario van a acabar mandando en alguna región española o mejor dicho en alguna provincia española. Yo lo que puedo hacer respecto de eso es mostraros imágenes que demuestran que no hay provincia que esté a salvo, que este es un fenómeno que nos afecta a todos, hasta los pueblos más pequeños, que es una cosa insólita. Los ejemplos vienen con imágenes, para que ustedes no tengan duda de la veracidad de las informaciones y para que lo vean con sus propios ojos, porque de eso podemos sacar conclusiones. Hoy nuestro relato empieza en Ibiza. En Ibiza han detenido a 16 personas, todavía buscan a otras 12 porque estaban custodiando 12 toneladas de cocaína. Bueno, es mucha, 12 toneladas de cocaína. 16 detenidos, 12 en busca y captura, que cuando los encuentren pues serán una friolera de cerca de 30 implicados en todo esto. Bueno, Ibiza es un sitio con muchos veraneantes, con muchos guiris, con mucho negocio, a quien poder vender la cocaína y por lo tanto pues los cárteles de la droga de nuestro país han decidido tener ahí una presencia y menuda presencia, 12 toneladas de droga. Pero esto no es una circunstancia de grandes ciudades o de lugares con mucho turismo, se da en pueblos, sí hombre. Traigo dos ejemplos de Badajoz, Zafra y Burgueño, donde hoy sendas operaciones policiales de la Guardia Civil, he dicho policiales, pero son de la Guardia Civil, que también es un cuerpo policial. Bueno, 12 detenidos en Badajoz porque se dedicaban a la tenencia de drogas y a su comercio. También armas, siempre van asociadas las armas. Como en el tercer caso que os tengo que contar, hoy también han caído 21 detenidos en Madrid y Cáceres porque eran una banda que se dedicaba al tráfico de armas y, hombre, si se puede también, pues al tráfico de drogas, que también es muy lucrativo y que todo es estupendo.
Y nada, en esas estamos, a ver si entre todos hacemos que esto cambie, porque de lo contrario, pues ya os digo, pues este país lo pasarán a controlar bandas de narcotráfico. Con lo que ello conlleva, porque hay delitos de tráfico de personas, de violencia, de venganzas, de ajustes de cuentas, de vuelcos, que es cuando una organización captura droga de otra y a lo mejor pues hasta pues produce daños o incluso la muerte a quien la está vigilando de la organización robada. En fin, que esto es muy entretenido y que desde luego pues hay que reaccionar, porque ya os digo que estamos a un paso de que esto sea irremediable y nos convirtamos también en esto, en una especie de país fallido en el control del narcotráfico. Mira el dinero en efectivo, en fin, estas son las cosas que yo os cuento cada día. Y de aquí, de la droga, nos vamos a ir a Venezuela. En Venezuela están pasando cosas interesantes, por ejemplo, la destitución de Diosdado Cabello, que había sido pues el todopoderoso. Diosdado Cabello estaba en el Cártel de los Soles, fue ministro de Seguridad, fue ministro del Interior, en fin, estaba en el gobierno de Delcy Rodríguez. En Venezuela le conocen como el capitán del mazo. Era muy severo con los que ingresaban en las cárceles por cuestiones políticas, y después de que cayera el hombre del dinero de Maduro, Alex Saab. De Alex Saab, por cierto, tengo que recordar que, si no lo sabéis, que es de origen colombiano, que es el que movía la pasta de Maduro y su familia, y que le defendió otro progresista español. Digo otro porque estoy pensando en que José Luis Rodríguez Zapatero ha sido amigo de toda esta chusma. Me refiero, ¿quién fue su abogado? Baltasar Garzón, cómo no. Vamos a ver el trabajo que os hemos preparado. Sírvanse manifestarlo con la señal de costumbre. En el nombre de Dios, aprobado por unanimidad. Es el primer paso para la aprobación de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática. Esta norma abarca a los acusados por traición a la patria, terrorismo e instigación al odio. Quedan excluidas las violaciones graves a los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, homicidio intencional, corrupción y tráfico de drogas. En 27 años de chavismo, la duda es a quién se refiere Jorge Rodríguez. Esta ha sido la primera lectura del texto, falta una segunda votación y su posterior aprobación. Faltan conocer puntos importantes del documento, pero en él aseguran: la confrontación política desde el extremismo ha dejado heridas profundas en la sociedad venezolana y es deber del Poder Legislativo, en su uso de competencia constitucional, dictar medidas que sirvan para reparar dichas heridas. La amnistía general propuesta busca la justicia y la convivencia, permitiendo la diversidad y pluralidad. Se reconoce la importancia de no imponer la venganza, la revancha ni el odio. Se aspira a dar un paso decisivo hacia el establecimiento de la paz nacional, garantizando la superación de los ciclos de confrontaciones estériles, mediante un acto de clemencia soberana que priorice el futuro y el respeto al Estado de Derecho. El presidente de la Asamblea Nacional ahora piensa en las familias. Vayan y hablen con la gente, vayan y hablen con los familiares de las personas privadas de libertad, hablen con los privados de libertad, hablen con las víctimas también de los crímenes que se han cometido en todos estos años. Además, ha remarcado algo que durante el chavismo han dejado de lado. Celeridad. Celeridad debe ser nuestra divisa en esta hora. Y les agradezco la responsabilidad que acaban de adquirir. Nicolás Maduro Guerra, hijo del exdirigente, ha destacado que esta norma jurídica busca unificar al país en son de la paz y el desarrollo, y que es algo histórico tanto para la convivencia como para la paz. Sí, Maduro y sus allegados fueron los artífices de quitar la libertad a los venezolanos. Esta ley de amnistía tiene que ser de nuevo votada en la Asamblea venezolana, o sea que es aprobada en primera instancia, pero todavía le falta el ok definitivo. Y lejos de Venezuela, hoy tengo que contaros una medida que han tomado en Grecia y que me parece interesantísima. El gobierno de Grecia ha decidido establecer penas de hasta 10 años de cárcel a las ONGs que se dediquen a
a introducir en el país personas en situación irregular, ilegales en definitiva. Todos esos se verán perseguidos por la ley con amenaza de unas penas de hasta 10 años. Ya verás cómo en poco tiempo desaparecen las ONGs que se dedican a esto. Bueno, vamos a ir a publicidad, pero antes permitidme que os recuerde si habéis descubierto ya que compartimos ideas y que queréis que esas ideas se amplíen en la sociedad española, tal vez es una buena idea confiar en nosotros que tenemos la voluntad de ser correa de transmisión de esas ideas. ¿Cómo hacerlo? Tenéis que apoyarnos. ¿Y cómo nos podéis apoyar? Pues haciendo socios del Club de Amigos del Toro TV o enviando donaciones a la fundación de esta casa. Dudas al respecto, pues, o quiero afiliarme al Club de Amigos del Toro Televisión, que llevo mucho tiempo pensándolo y ahora lo voy a hacer. 5 minutos tan solo. ¿Y eso cómo se hace? Pues llamando al 916162464 o mandando un correo electrónico a la dirección que aparece ahí, clubdeamigos@clubdeamigos.org. Club de Amigos siempre en minúsculas y sin espacio. Y además en el Club de Amigos preparan cosas muy interesantes para los que queráis asistir. El próximo martes 17 de febrero el historiador Javier Sardón nos invita a conocer el origen de la leyenda negra antiespañola que llevamos a cuestas desde tiempos medievales hasta la actualidad. Todavía nos reprochan cosas que no siempre, o que en la mayoría de los casos son inciertas o malintencionadamente inciertas. En esa charla van a entender de dónde vienen muchos de esos tópicos o perjuicios sobre España y contra España, contra los que hay que seguir luchando aún en estos días. El encuentro, martes 17 de febrero a las 19:30, en esta casa, en donde estamos haciendo la televisión para vosotros, Modesto Lafuente 42 de Madrid. Eso sí, hay que reservar plaza, tanto si lo queréis seguir presencialmente aquí, como si que preferís, porque a lo mejor no vivís en Madrid o lo que sea, seguirlo por online, que se puede, pero hay que reservar plaza en ambos casos. El mismo teléfono que conté antes y la misma dirección de correo del Club de Amigos que también conté antes y que veis ahí en pantalla. Nos vamos a publicidad. Controlar el azúcar es vital para nuestra salud. Todos lo sabemos, pero hasta ahora eso significaba pinchazos diarios, tiras reactivas y sobre todo mucho dolor y molestia. Afortunadamente eso ya es historia. Mirad qué fácil. Este es el innovador glucómetro sin pinchazos de Protege tu Vida. ¿Cómo funciona? Olvídate de las agujas, simplemente introduciendo el dedo en esta pinza a través de rayos infrarrojos y en solo unos segundos se consigue un resultado totalmente fiable. Sin sangre y lo mejor de todo, sin ningún dolor. No lo dudes más, gana en calidad de vida y llama ya al 973 0101. Empieza hoy mismo a medir tu glucosa de forma más cómoda y sin dolor. 973 0101. Son las 8:06 jóvenes minutos, momento en el que abrimos nuestra mesa de análisis político y lo primero, pues lógicamente presentarle a nuestros invitados hoy. Don José Ramón Ferrandis, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, lo son, no llueve, es una cosa maravillosa. ¿Qué dice usted? Bien hallado, de verdad, hay claros. En los últimos 20 días será el día extraordinario. Eso es, bueno, don exacto. José Ramón, ya saben ustedes que es escritor y también licenciado en Ciencias Políticas. Y don Alberto Serrano. Muy buenas tardes, don Xavier. Muy buenas tardes, escritor, expolítico, abogado especializado en asuntos del derecho administrativo. Y amigo de todos ustedes. El otro día me paraban por la calle y me decían, oiga, transmítale a Xavier Horcajo qué buena gente que es y que le veo todos los días. Me lo decía un señor me han y descubierto. que me han descubierto. No te tienen calado. Sí, hombre, aquí solo faltaría trabajar tanto y con gente que no mereciera la pena, ¿verdad? Pues no. Vamos a ello. Empecemos por Paco Salazar, que es ese personaje que casi era mejor que no nos lo enseñaran, ¿eh? Porque después de verle declarar ayer en el Senado se me ocurren
muchas cosas feas que decir de Paco Salazar. Pero una de las cosas que dijo vino a insinuar que colaboraba en las campañas de Sánchez gratis et amore, pero que ahora no estaba colaborando con nada ni con nadie. Pues no es verdad, porque por lo visto ha ido varias veces a Zaragoza, lo cuenta el ABC, ha ido allí a colaborar o a dirigir, dicen algunos, la campaña para asesorar a Alegría. Es lógico que si lo ha hecho, disimule en dos planos. No es bueno que se sepa que le has hecho la campaña Alegría. Con los resultados que con se los esperan. resultados que va a cosechar. No, y con las cosas que han hecho en esa campaña. Esto de poner a Marcelino Iglesias a llamar por teléfono, oye, que la derecha te va a quitar las pensiones, es, bueno, no sé si es sancionable o punible por la Junta Electoral, me imagino que sí, les da igual porque les ponen unas multas ridículas dentro de un par de años, pero hombre, éticamente es muy reprobable. Y que eso lo haga un político de los años en los que los políticos todavía tenían crédito, demuestra que se han degenerado como sus partidos, digo yo. ¿Cómo lo veis? Bueno, pues yo, como se nos acaban los calificativos como todo, rebusco en el diccionario, veo un apelativo muy apropiado, que es la caquistocracia. ¿Y esto dónde viene? De caquis en griego, que significa basura, literalmente caca. Y entonces dícese, según desde el siglo XVII, aquel gobierno que une la ineptitud a la degradación moral. Entonces pues esto me parece que le pega perfecto directamente la diana. ¿Y en qué se traduce esto? En el año 2019, Pilar Alegría, representando al Partido Socialista, se enfrenta a Azcón, representando al Partido Popular en el Ayuntamiento de Zaragoza. Y le gana. Y en ese momento, Pilar Alegría gana a Azcón y tiene muchos más votos que él. Y pero entonces casi no la conocían. Solamente llega con el apoyo de Ciudadanos a la gobernanza de la alcaldía. Entonces se la conocía muy poco a esta señora, por lo menos nosotros aquí desde Madrid. Una serie de años después, y con esa caquistocracia propia del gobierno socialista, probablemente esté cerca de duplicar el Partido Popular al Partido Socialista, y eso que el Partido Popular no te va a tener un gran resultado. Por tanto, el desastre del Partido Socialista en esta región de España tradicionalmente conocida como el Ohio español, por lo que cambian de voto, es terrorífico. No, claro. Porque son una media para introducir productos marketingianos de cualquier orden de consumo. Los van a testar a Zaragoza desde hace muchísimos años. Es que no engañan a nadie, Xavier, no engañan a nadie. Pero lo notable es que efectivamente se enfrentan dos personas, gana uno por goleada relativa y ahora se enfrentan esas mismas personas. Con el mismo partido. Exacto. Y resulta que gana el otro por goleada relativa. Se prevé, ya lo veremos el lunes, los resultados saldrán el lunes. ¿Qué ha cambiado? Yo te lo digo, que esta señora ha sido portavoz de un gobierno que ha hecho de todo para fastidiarnos. Eso es una de las cosas. Y además que ha demostrado, todos los niños de teta aquí ya saben quién es Pilar Alegría y cómo es, bueno, ¿qué dijo Pilar Alegría? Bueno, si es que cada día arma una más inconsecuente. Es decir, el desastre del partido en España se refleja en el desastre del partido en una comunidad autónoma. Pero es que en esa comunidad autónoma ha habido algo que ha sido verdaderamente inicuo, que ha sido el desprecio infinito para un señor que estaba enfermo de muerte. Y eso la gente, puede que haya gente del Partido Socialista que diga, pues no voto, y estén ya contabilizados en la expectativa. Y esa suerte que ha tenido el PSOE mirando un poquito más adelante, porque si no llega a ser porque los de Lambán están ahí intentando conservar las esencias, después del resultado que van a obtener, igual se siguen despeñando. Yo creo que no va a ser así por el recuerdo de Lambán. Pues mira, me viene al pelo ese comentario tuyo, porque hay que contar que los herederos de Lambán, que deben ser pocos, pero se están preparando ya para tomar el poder en el PSOE de Aragón, así que se conozcan los resultados de Pilar Alegría. O sea que... Pero esa seguramente es la derivada que le interesa a Pedro Sánchez. A Pedro Sánchez las elecciones en Aragón, igual que la de Extremadura, importan 3 rábanos. Lo que le interesa es tener controlado el Partido Socialista. Entonces, ¿para qué va esta señora de paracaidista? Precisamente para aplacar cualquier tipo de resistencia interna. Por tanto, si los herederos de Lambán se piensan que con un mal resultado de Pilar Alegría esta señora va a dimitir, no va a dimitir. Lo que va a hacer es pasar a la segunda fase del plan, que era controlar al Partido Socialista en Aragón
en los términos de subordinación total y absoluta al señor Sánchez, que eso lo que le garantiza a él es llegar hasta septiembre del año 2027, que es la única aspiración, y está dispuesto a meter en una chimenea lo que haga falta. Por supuesto, el Partido Socialista de Aragón le importa tres rábanos, y no lo van a tener nada fácil estos señores si se piensan que esta señora se va a marchar pese a tener un mal resultado. Yo creo que no van a ir por ahí. Es cabeza de lista, ella lo tiene garantizado, sus adláteres más inmediatos también, ya sabemos que van a cortar mucho antes de lo que cortaron la otra vez, pero van a vivir estupendamente. Si me permite, con lo cual, Xavier, oye, hay otro tema que me gustaría también descargar dentro de la región de Aragón, es que yo creo que los partidos regionalistas de Aragón han pegado un bajón. Y yo creo que en términos generales eso es muy positivo para España. Los aragoneses han dicho que estos señores prometen mucha serie de cosas y al final a qué es lo que van, a su buchaca. Entonces yo creo que han perdido mucha credibilidad este tipo de partidos. Hombre, también. Teruel existe, imagínate. Claro, Teruel existe, que ahora se disfraza llamándole Aragón existe, y es el mismo señor, y el propio PAR. Entonces, esos partidos están en la misma expresión en relación con lo que pasó hace 15 o 20 años, y eso creo que en general es positivo. De todas maneras, hay singularidades en Aragón. Abstención 35% en las últimas, o sea, segundo partido político del territorio. Eso es. Después del PP, la abstención. Hay 8 opciones que pueden tener escaño. 8 opciones es... en Extremadura había 3. Aquí hay 8 opciones. O sea, esto está muy atomizado. Y luego, pues, hay territorios claramente definidos prosocialistas o propopulares y algunos en duda. Para entendernos, Zaragoza estaría más en la línea del PP. Huesca, por razones de que el Partido Socialista se medio fundó en Huesca y que Marcelino Iglesias era de allí, era monitor de esquí allí y tal, pues Huesca es bastante socialista en esos términos, y en Teruel pues aparecen votos desesperados, siendo que Teruel yo creo que es la circunscripción española en la que sale más barato ser diputado. 4.000 votos. 4.000, fíjate. Pero en el análisis yo creo que hay que introducir un tercer elemento, el que viene con fuerza, que es Vox. Es decir, ahora sí que tiene una expectativa de voto alta. No hay sorpaso, como se llama ahora, al PSOE, pero ha habido... Podría producirse en algún ámbito. La ciudad en algún lugar, sin duda. Sí. Si les va muy bien las cosas en Zaragoza... Sí. Pero más no que en conjunto. Claro. O por lo menos eso decían las últimas encuestas que hemos podido ver. Salvo sorpresa. Efectivamente, bueno, lo sabremos enseguida. Pero en el análisis, aparte de esos outsiders regionalistas que quieren metérselo en el bolsillo, no solo ellos, hay de los partidos del bipartidismo tradicional, pues yo creo que gran parte de la idea es: yo voy a vivir estupendamente si es que consigo situarme dentro de los escaños o de aquellos que tengan derecho a disfrutar durante 4 años de unos ingresos razonables. Y a partir de ahí, Dios proveerá. ¿Qué expectativa de escaños le dais a Pilar Alegría? Están hablando de 18, pero yo creo que puede descender más. Claro, es 18 hacia abajo, las tendencias son hacia abajo. Por otro lado, lógicamente, con ese porcentaje no motiva el voto. La gente no quiere votar a opciones perdedores. Entonces, eso también probablemente genera cierto factor de desmotivación. Y ya de paso, la gente del AMBAN, pues a lo mejor aspira a que se pegue el gran castañazo con objeto de heredar, evidentemente. Bueno, ¿y tú qué expectativa le das? Al Partido Socialista tengo que hacer un esfuerzo absolutamente sobrehumano para separar el deseo de realidades. Dicho esto y hecho esto, es que creo que realmente no tienen dónde agarrarse. Porque si miras a los recursos locales o a la actividad local, verdaderamente no hay nada significativo en términos positivos. Pero si miras al referente nacional, tampoco. Y si miras a la analogía internacional, realmente hay un movimiento en contra de la progresía y del socialismo, por ende, que tampoco alimenta expectativas positivas. Por lo tanto, creo que la suma de los 3 elementos van en caída. Yo creo no que es caída libre, pero van en caída. Indiscutiblemente el peor resultado de la historia del Partido Socialista. Eso lo están diciendo todas las encuestas y veremos hasta dónde cae. Ya veremos, porque estas cosas las carga el diablo y se equivoca mucho Feijóo haciendo hincapié en esto, porque esto puede estimular que mucho votante socialista que se iba a quedar en casa diga: oye, bueno, pues al fin y al cabo son los míos, ¿no? La peor mochila que lleva la señora Alegría en estas elecciones es, por un lado, la inseguridad. En Zaragoza es la ciudad
donde han aumentado más los delitos de hurto, robo, violaciones, lo que queráis. Los delitos en general. La ciudad que muestra mayor crecimiento de esos delitos es, en estos momentos, Zaragoza. Ya lo de Barcelona ya está en las semifinales otra división, de claro, la Champions, ¿no? Pero en Zaragoza se detecta un aumento exponencial. Y luego la otra mochila, se lo dan toda a Cataluña. Claro, que está en la frontera. Y para los aragoneses eso es, pues, mentar la bicha. Claro, porque son fronterizos, entre otras Hombre, cosas. no, es decir, es el vecino. Igual que los valencianos, son muy sensibles con ese tema. Así Hombre, es. claro. Efectivamente. Obviamente. Y además aquí se lo dan todo. ¿Qué queréis? Las rodalías, los autobuses. Los menos que no van. Los inmigrantes, toma. ¿Qué más queréis? No, 18.000 millones para empatar la cosa de la deuda que tenemos. Venga, ¿qué más queréis? No, una financiación singular. Hecho. Hombre. Claro. Sí, yo este verano estuve un par de noches en Zaragoza, de vuelta de un viaje, y una zona más o menos céntrica y un barrio muy, muy degradado. Me llamó mucho la atención porque yo nunca he tenido esa imagen de Zaragoza, he ido mucho allí, porque tengo familia, pero es una imagen total, absolutamente degradada de un barrio y con unos niveles de inseguridad altísimos. Y me llamó bastante la atención y es producto de lo que ya sabemos, ese choque cultural, de ese aluvión de gente con capacidad de integrarse y al final que determinados barrios se han estropeado, pero además barrios céntricos, barrios que llevas a 5 minutos a la Plaza del Pilar. Y esa es la gasolina de Vox, lógicamente. Lógicamente es así, pero es que además es lógico que se concentren estos indeseables en Zaragoza, porque Zaragoza concentra una enorme cantidad del Producto Interior Bruto aragonés. Eso quiere decir que hay mucha riqueza en el entorno y eso es lo que atrae a los que quieren quedarse con ella por medios ilícitos inmediatos. Luego están los medios ilícitos mediatos, que son los que utilizan los tramposos conocidos. Pero cuando quieres atacar a alguien, pues atacarás a donde haya más gente, donde haya más dinero y donde sea más fácil esconderse. Y eso es Zaragoza. Te lo da una en Teruel canción. no es tan fácil, porque te sales de la ciudad en cuanto camines. Y cuando te sales de la ciudad ya entras en el parador y ahí el que manda es Cóndor. Ya sabes. ¡Qué recuerdos! Qué bonito todo. Ahí también estaba Pilar Alegría, por cierto. Qué cosas, qué cosas. Bueno, hoy han aparecido cosas relevantes en los pendrives y los móviles de Leire y del que fuera presidente de la SEPI, Vicente Fernández. ¿Qué cosas han salido? Pues han salido, es el acabose. Han salido actas de reuniones de la trama para facilitar concursos públicos desde el señor de la SEPI, hacían actas de la reunión y en la reunión se plantea cobrarle tanto a fulanito y tanto a menganito. Yo no he leído las actas, porque esto está bajo secreto de sumario. Y está pues planeando un informe de la UCO contra Leire Díez, que estaba dentro de esta trama, estaba dentro, pues con él, tenía incluso un despacho para recibir junto a Vicente Fernández, que acabó en Servinávar. Ya va cuadrando la historia. Sé que es complicado, sé que es un poco exigente, pero merece la pena, porque son una docena de pájaros, pero están en todo. Vamos a verlo. Sospechan de la existencia de una presunta red que habría utilizado contactos y cargos públicos para facilitar operaciones comerciales a cambio de comisiones irregulares. En concreto, la investigación apunta a una posible organización criminal vinculada al entorno de Santos Cerdán. La UCO está analizando el contenido de esos dispositivos incautados al exmilitante socialista Leire Díez y a sus presuntos colaboradores Vicente Fernández, expresidente de la SEPI, y el empresario Anson Alonso. Esta red habría manipulado al menos 5 contratos públicos valorados en más de 132 millones de euros. Contratos que habrían canalizado comisiones de al menos 800.000 euros a través de distintas empresas. Mientras, Díez sostiene que fue víctima de un supuesto espionaje en su contra. Ahora, la exmilitante socialista asegura que fue víctima de una investigación ilegal por parte de la Guardia Civil. Según sostiene en un escrito enviado al juez, ese supuesto espionaje habría servido para infiltrar información a los medios y construir un relato de que actuaba con el respaldo del PSOE. Díaz afirma haber reconocido estos hechos tras recibir documentación de la periodista Patricia López antes de su fallecimiento. En ese material, según su versión, aparecería un hombre que habría obtenido información sobre ella y sobre dirigentes socialistas para difundirla.
Sin embargo, la justicia investiga precisamente a Leire Díez por intentar conseguir información comprometedora sobre fiscales y mandos de la Guardia Civil a cambio de favores judiciales. Acusaciones que ella niega y que atribuye a pruebas manipuladas. Lo vamos a comentar enseguida, pero antes permítanme una pausa publicitaria, apenas 2 minutitos. ¿Vives con dolor o te cuesta recuperarte de tus lesiones? Te presentamos el láser frío-calor de Protege tu Vida. El único dispositivo que combina 3 terapias profesionales en un solo equipo. Su tecnología de láser infrarrojo actúa directamente en los tejidos, estimulando la energía celular y mejorando las zonas dañadas. El resultado es un alivio analgésico y antiinflamatorio inmediato. Cuenta con un masajeador de doble cabezal a 7000 revoluciones para liberar tensiones profundas, junto con terapia de frío y calor. Esta combinación permite relajar la musculatura y reducir la inflamación de forma segura y eficaz. No sufras más. Llama al 900-730-122 y consigue tu láser de Protege tu Vida. Seguro, fácil de usar y pensado para aplicar varias veces al día. 900-730-122. Bueno, comentamos. Entonces, ¿qué les parece a ustedes? Lo de... ¿Hay chicha, lo de Leire? Sí, lo que pasa es que vamos a vivir una enésima reedición del asesino solitario. Nadie va a querer conocer a Leire Díez. No, yo esta señora no la conocía absolutamente nada. Y el otro día, Antonio Hernando y el otro señor del PSOE que se reunió con ella decían que se reunió una vez, 2, pero que no la conocían absolutamente de nada y que esta funcionaba por libre. Santos Cerdán era. Santos Cerdán, efectivamente. Pero yo creo que, como bien ha comentado en el reportaje previo, a que vea presuntamente una organización criminal. Es decir, esto tenía diferentes tentáculos. Y entonces esta era pues una especie de mensajera, en que viene el hombre del saco, la mujer del saco. Entonces ella hacía ese tipo de cuestiones por lo que parece transmitir información de unos a otros. Veremos a ver si ella también estalla, que esa es la gran duda que tengo yo con Leire, ya he comentado alguna vez en este programa, si ella se va a tragar todo el sapo, teniendo en cuenta además un tema, que ella, en cualquier caso, es sanchista. ¿Cuánto le queda al sanchismo? Un añito. Entonces, claro, lo que le puedan prometer y dar... No creo que tanto, pero bueno. Lo que le puedan prometer y dar es en eso, porque después de eso ya no le va a conocer absolutamente nada. Por tanto, ella tiene ese tiempo para pactar y sobre todo para que puedan cumplir con lo que van a pactar con ella durante ese tiempo. Entonces, en esa circunstancia veremos a ver si revienta esta señora. Yo, la verdad es que después de oír a un portavoz de la UCO decir que en ese pendrive está la de Dios... Es una expresión que viene a decir, más no puede ser. Está saliendo la de Dios. Claro, es que ¿eso qué significa? Que hay documentos que involucran, que implican a terceros. Es decir, la gente se querrá quitar del medio, pero si aparece un documento allí y se hace público después de que deje de estar sub judice, pues oye, esta señora intentará quitarse del medio. La verdad es que tiene bastante mal gusto. Eso de colocar a una persona recién fallecida como diciendo, no, esta señora es que me contó al final de su vida que es que desde hace unos años la estaban utilizando para espiarme, pero ella me lo contó y me dio las pruebas. ¿Ah, sí? ¿Dónde están? ¿Y dónde están? Y como está muerta, sino que venga y lo diga. Como está muerta, pues ala, que testifique. Hombre. Bueno, hay un caradura mayor que está intentando una coartada, un alibi en inglés. Es Zapatero. Zapatero se ha ido corriendo a Caracas porque se quiere infiltrar entre la gente que va a ser citada por su nombre y apellido por Delcy Rodríguez cuando definitivamente esta semana, o como mucho a principio de la siguiente, aprueben la ley de amnistía. O este José Luis, mi amigo Zapatero, que viene aquí a darme el pedigrí que no tengo porque no habrá, la presidenta encargada no va a tener gran apoyo internacional, pero a Zapatero le viene de perlas. Porque si se cuela ahí, aunque sea de rondón, porque, vamos a ver, cualquier persona sensata sabe que la ley de amnistía del gobierno de Venezuela la ha escrito alguien en Washington. Y la lleva allí y dice, mire, este es el papel. Marco Rubio se la ha pasado, dice, toma, tradúcela tú. Ahora, claro, Zapatero juega a contarnos la milonga de que él ha tenido allí un protagonismo y eso le puede venir bien en 2 planos.
En el plano americano, si acaba Hugo Pollo Carvajal señalándole como el de la mina de oro, el que cobró de PDVSA o del PSOE, tal, va. Y en el plano español, porque, hombre, un demócrata que ha pacificado y ha amnistiado a los presos políticos en Venezuela, tiene patina de intocable para algunos aquí. Y eso pues es a lo único que puede jugar. Mientras van saliendo facturas de presuntas servicios de consultoría global. Qué cursi, ¿eh? Un autónomo, dice serlo, ha declarado una factura de 75.000 euros, una, en un ejercicio fiscal, y no ha ido la agencia tributaria ahí a poner el hocico, a ver cuántos trabajadores, en qué estructura y cómo hace esto un expresidente del gobierno. Es que este país tiene que mejorar mucho en muchos planos. Y uno es que hay gente que bueno, cuenta con una declaración universal de que no va a sufrir nunca percance, por mucha que sea la barbaridad que haga. A ver, un gobierno socialista no va a actuar contra un expresidente socialista, porque además la agencia tributaria tiene que discriminar, no puede hacerlo todo, y como usted comprenderá, tampoco era de tanta envergadura, con lo cual vamos a orientar nuestros esfuerzos hacia otro lugar, sobre todo porque sin duda las asesorías de Zapatero en materia de análisis geoestratégico global deben ser absolutamente extraordinarias. Sí, sí. Eso significa fuera de lo común. Te contacta con Cuba, con Evo Morales. Claro, esto me recuerda a Monedero haciendo informes o análisis sobre la moneda única del ALBA en su día, que le supuso $400.000, que además la agencia tributaria tampoco tuvo un interés muy grande, ¿no? Incluso le avisaron para que regularizara mediante modelo de... Un tal Montoro. Sí, un tal Montoro Cristóbal. Sí. Vamos a ver el trabajo que explica lo de Zapatero en Caracas. Zapatero viajó ayer de urgencia a Caracas para reunirse con Delcy Rodríguez en un acto público. El objetivo es anunciar un comité de transición y oficializar la presentación de la anunciada Ley de Amnistía General para todos los presos políticos. Y al día de hoy podemos decir que ya suman 406 liberaciones previstas en estos días. De esta manera, el expresidente busca consagrarse como mediador en el proceso. Sin embargo, varias ONGs venezolanas acusan el hermetismo y el secretismo con el que se están llevando a cabo estos movimientos en las sombras. Zapatero quiere ser el nuevo paladín de la amnistía y así exculparse por sus facturas a Julito Martínez. El expresidente está cada vez más arrinconado por las facturas en las que se incluyen sus hijas. De esta manera se juega su futuro asociándose a la ley de amnistía venezolana junto a Delcy Rodríguez. La policía señala al empresario y asesor de Plus Ultra como presunto testaferro a través de su misteriosa sociedad Análisis Relevante SL Martínez, aunque el expresidente lo niega. No, ninguna, cero. Cero, absoluto. Realizo de mi actividad privada una prestación de servicios, creo que es un derecho. Defiende sus trabajos de asesoría, pero en realidad está inquieto. Las investigaciones apuntan a que se trata de una sociedad pantalla cuyo objetivo era triangular operaciones y ocultar el destino final del dinero. En esta operación empresarial, en la que también han participado Laura y Alba Rodríguez Espinosa, han facturado 1.500.000 euros, lo que les ha permitido adquirir 2 propiedades inmobiliarias por la lujosa zona Puerta de Hierro. Su vía de escape, Venezuela. Pero yo humildemente estoy convencido de que esto es el chocolate del oro de la corrupción relativa a Zapatero, que lo de las minas de oro, no sé si es verdad, pero los pagos de PDVSA, al PSOE en su conjunto, a este abono, al PSOE, desde que llegó Chávez allí, desde lo de las fragatas, ¿no os acordáis de las fragatas? Que nos enfrentó a Estados Unidos porque llevaban elementos electrónicos que no se podían vender a un tercer país, y aquí el gobierno socialista las vendió. Estando bono de ministro de Defensa. Y triquitrí, pero del grande, 30 millones le descubrieron al que era embajador y socialista allí, Raúl Morodo, que ha fallecido. Zapatero, hemos comentado, es un mercenario que cuando pestañea se ve el simbolito del dólar ahí en sus ojos. Como el tío Gilito. Efectivamente, como el tío Gilito, ese es Zapatero. Y eso lo tenemos claro. Pero como digo yo con cierto cariño, el rojerío patrio pues no lo ve así. Y entonces le está haciendo aguafiesta total y absoluto. Porque a ellos lo que les gustaría es hacer una manifestación contra Trump, contra Marco Rubio y el imperialismo y tal, pero no lo pueden hacer
porque va de la manita con Delsi, y detrás de Delsi Zapatero y tapadito. Entonces, como los está teledirigiendo y sus referentes intelectuales, sus referentes personales, son todos estos, y están yendo un poquito a la mano de Trump, no se pueden meter con Trump. Y esto les está chafando. Pero fíjese usted lo bien que lo pasarían ahora mismo. Hombre. Imperialismo, no sé qué. ¿Ha visto usted alguna manifestación contra Trump? ¿La ha visto usted ahí protestando airadamente, montando no sé qué? Absolutamente. Están todos calladitos. Están todos calladitos, entre otras cosas, porque Zapatero ordena que se callen. Y ordena que se callen, que es lo que no se enteran esta gente, para garantizar su propio peculio. Sí, yo tengo una sensación de fin de ciclo inspirada en que el Ministerio del Interior compra 35.000 urnas. ¿Anda? Aquí no nos estamos... Cambiamos las urnas en cada proceso electoral, por si crían polvo. Pero bueno, es igual. Bienvenido sea ese gasto si es para echar a estos. Pero luego resulta que hay otros indicios bastante llamativos. Los sindicatos UGT y comisiones obreras están en la puerta del Ministerio de Transportes anunciando huelgas y reclamando la dimisión de Óscar Puente. Lo nunca visto. El Departamento Ministerial de Agitación y Propaganda se les está volviendo en contra. Tienen que entrenar para cuando venga lo gordo. Yo nunca he dudado de la sensibilidad social y política de los comegambas, pero el hecho de que se ponga Estamos tanto adormecida, ¿no? Pero la tienen. Lo que no hacen es manifestarla porque les dicen, hombre, no lo hagas y te daré esto a cambio. También el PP, porque se vio en su día. Pero que ahora se pongan en marcha quiere decir dos cosas. Primero, que lo ven mal, y segundo, que al señor Puente no se le puede salvar por ninguna parte. Pues sí, pero también es un signo de fin de ciclo, de fin de ciclo político, de convocatoria electoral, y que yo la sitúo entre finales de junio y primeros de julio. Porque además hay acontecimientos de esos, como decía Zapatero, acontecimientos cósmicos o planetarios, no me acuerdo. Mira, el primero es la sentencia del hermano en Badajoz. Juicio en mayo, pues en junio sentencia. El segundo es que algún día el magistrado Peinado, jubílese, hombre, cierre ya de una puñetera vez lo de Begoña Gómez, que ya está bien, ¿no? Acábelo, mándelo a donde lo tiene que mandar y ya veremos. Probablemente sea un Vietnam para Pedro Sánchez. Y, bueno, pues sí... Y luego está en mayo la sentencia de Puigdemont, que eso también es esencial. Entonces, bueno, él espera que en mayo, o eso lo han prometido, pero bueno, ya son muchos, que en mayo llega otra vez a su pueblo y está tan feliz y que aquí no ha pasado absolutamente nada. Esto es lo que tiene en mente Puigdemont. Como tarde un año más ni lo conocen en Gerona. Ya le digo yo. Bueno, vamos con el caso Móstoles, que está muy entretenido. Es el caso de ese alcalde de Móstoles, del Partido Popular, que fue, por lo visto, acusado de abusos. No quedaba muy claro si eran abusos laborales, lucha de poder o abusos sexuales. No quedaba nada claro. La cosa es que eso estaba pues medio adormecido. Ayer ya lo típico de y tú más, y el PP, y el PSOE, y el PSOE, y el PP. Va, aburridísimo. Ahora bien, hoy se ha espabilado la información sobre este particular y la verdad es que lo ha hecho de una manera muy inesperada, por lo menos para mí. El alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, y el Partido Popular en su conjunto han demostrado ser muy torpes, porque han informado del nombre de la señora víctima. Y eso, pues, es penalti y expulsión. O sea, vamos a ver, la ha tocado con la mano y está en... penalti y expulsión, Rafa, como decía aquel del fútbol. Y luego, pues se complica la cosa, porque ahora sí, esta señora ha anunciado ya hoy que va a presentar una querella contra el alcalde por abuso sexual. Y lo de hoy ha sido muy contundente. Ya puede Alfonso Serrano y quien quieras decir que bueno, que hay 8 correos y en los 7 primeros no habla de ello, pero en el último sí. Lo que vale es lo que presente en el juzgado, la querella. La querella va a decir, anuncia hoy, la va a presentar la semana que viene y va a decir abuso sexual. Vamos a verlo. Aumenta la tensión entre el PP y el PSOE tras el presunto caso de acoso laboral y sexual a una exedil de Móstoles. La que fue concejal del municipio madrileño ha anunciado que prepara una denuncia judicial contra el alcalde del PP, Manuel Bautista, por un presunto acoso sexual y posterior acoso laboral. Alfonso Serrano asegura que se trata de una disputa laboral y acusa a la exedil de actuar con mala fe y por una vendetta personal. Cuando uno recibe en su despacho
a alguien a quien no conoces más allá de haber participado en algún acto, porque dice que requiere tu ayuda con un problema que tiene, y lo que hace desde el minuto 1 es grabarte, presuntamente, tengo que poner en duda que lo que realmente quiere es ayuda, sino que parece que lo que está buscando es usar al propio partido y a sus dirigentes para prefabricarse pruebas o coartadas ante una vendetta personal y política contra un alcalde. Por su parte, el secretario general del PSOE de Madrid, Óscar López, considera muy grave la filtración de los correos y de los datos personales de la denunciante y además exige explicaciones. No descartamos ninguna acción. Yo, desde luego, quiero saber toda la información. Lo acabo de decir. En el día de ayer se publicaron los datos personales de la denunciante. ¿Quién los ha hecho públicos? ¿Quién ha mandado esos datos? ¿Está lejos de eso, señor Rodríguez? ¿Quién ha cometido la osadía de mandar denuncias de una mujer poniendo sus datos personales? ¿Quién ha hecho eso? Un cruce de acusaciones con un Partido Socialista que vincula directamente a la cúpula del Partido Popular con esa filtración de información personal. Mientras tanto, el alcalde de Móstoles niega los hechos y habla de una campaña de desprestigio para la que va a tomar acciones legales, aunque previsiblemente el caso marcará la agenda judicial y política de las próximas semanas en los tribunales. Alberto Serrano, ¿cómo ves tú este tema? ¿Qué pinta te da el alcalde de Móstoles? Bueno, yo creo que en carácter general hay un dicho gallego que dice que mar en calma nace buen marineiro. Y eso quiere decir que en la situación de tensión es donde se ve a la gente. Yo creo que el nivel de improvisación que está dando el Partido Popular sobre este tema, que es un tema ya, digamos, consolidado, que no estamos hablando del caso Nevenka de hace 20 y tantos años. Suena bastante a eso, ¿eh? Sí, pero la sensación que la reacción es un poco por el estilo. Se comenta, oiga, vaya usted a un juzgado. Vamos a ver, desde el año 2004 lo que se pretende es que no se vaya a un juzgado como única salida, sino que se protocolicen determinadas actuaciones internas pues para poner freno, en su caso, a analizar internamente por lo que puede pasar. No obstante lo cual, como pasa muchas veces en los partidos políticos, da la sensación que las normas no son para ellos, son para las empresas, para las pymes, etcétera, pero ellos, pese a aprobarlas y sostenerlas, luego no las aplican internamente. La manera que tienen que proceder a mí me ha parecido terriblemente ingenua. Decía, este señor se quejaba que la habían grabado, pero ¿hay alguna duda que una situación de estas, si esta señora viene asesorada por un abogado, buen abogado, acuérdense, el señor Suárez Valdés, que fue el quien llevó en su día pues determinados asuntos muy mediáticos, aquella comandante que luego se fue al PSOE, esta Zaida Cantero, etcétera, es un conocedor de la materia. ¿Hay alguna duda que en esas situaciones una persona te va a grabar? Yo creo que no. El Tribunal Supremo ya ha dicho además que esas grabaciones son lícitas en la medida que yo estoy participando en la misma. Es el propio Partido Popular que tenía que haber grabado la propia entrevista para que no hubiera ningún tipo de duda, no llevado a través del número 2 y el número 3, que eso ejerce un factor intimidador, sino un instructor, una persona de un perfil, digamos, no conocido y además con una formación netamente jurídica que hiciera un expediente en condiciones sobre esta situación una vez que eso se pone en marcha. Si no lo hacen y empiezan a hablar de cualquier manera, pues eso va a ser objeto de grabación y va a ser objeto de malinterpretación. Entonces, al margen del tema de fondo, es un tema lamentable que puede pasar en cualquier tipo de organización, está el tema del tratamiento que está dando el Partido Popular de esta situación, que me parece bastante lamentable, al margen del tema de comunicación, que es siempre lo que les preocupa a los políticos, pero no da la sensación de que hayan actuado con profesionalidad ante una denuncia de estas características. Esa es la sensación que uno tiene, y los principales perjudicados son ellos, lógicamente, que se lo echan todo en cara. Y la salida que le está dando esta señora es un poco de una mentalidad de hace 20 años a este nivel. Lo que me perdonarás no encaja de ningún modo es que esto se produjo en el 2000. Pues nada, en el 2025 parece ser. Entonces, claro, da la sensación de que quien está ahí al frente, pues estas cosas las está llevando, ya te digo, muy mal. Y eso va a tener consecuencias muy negativas. Y luego, y ya con esto concluyo... Esta señora abandona la política hace muchísimo tiempo. Concluyo, el tema de fondo se va a diluir con la forma. O sea, aquí se va a hablar de que el PP no tiene protocolo de acoso laboral, al margen de lo que haya pasado. Y se va a hablar de este segundo tema, de cómo los datos personales de esta señora, que por otro lado, según salen vídeos, es esta propia vecina de Móstoles, han salido. Y eso es una bomba de relojería. Que una persona en esas circunstancias hace una comunicación, lógicamente confidencial, y a los 3 días esta misma señora está en todos los lados porque el Partido Popular ha tenido la imprudencia
es que es temeraria de sacar estos datos personales. Me parece muy grave y muy poco profesional la actuación. Esto me llama muchísimo la atención todo lo que estás diciendo, porque pone de relieve algo que no se dudaba anteriormente, por lo menos en los ámbitos económicos y de relaciones internacionales. El Partido Popular no parece tener los cuadros muy entrenados como para resolver problemas, incluso aunque hayan dispuesto de tiempo, porque si han pasado unos cuantos meses, como parece, y a lo único que han abocado al final es a que les presenten una querella con una grabación, eso va a ser terrible y va a saltar por los aires. Pero lo que pone de relieve es que esta gente no está preparada. Con lo cual, ¿de qué estamos hablando? ¿De que uno de los dos partidos turnistas del sistema, el uno es corrupto y el otro es incapaz? ¿Estamos hablando de eso? Pues el mensaje es deletéro. Hoy ha sido muy divertido porque Óscar López, que tampoco es un tío muy divertido, la verdad, decía que lo que tiene que hacer el Partido Popular es lo mismo que han hecho ellos con Paco Salazar, que ayer decía en el Senado que a él no le había echado nadie, que se había ido por su familia, pero que a él en el PSOE no le ha echado nadie, ni le han pedido que se marchase. Bueno, pues parece que por lo que dice Óscar López, pues sí que le Y luego, Xavier, esta señora está de la mano de un buen abogado que evidentemente no tiene a nadie enfrente de su nivel dentro del Partido Popular, por lo que estamos viendo, a no ser que lo fichen mañana mismo al Partido Popular. Pero este señor ya está diseñando una buena estrategia y ya estaba comentando esta tarde en un medio de comunicación que puede haber testigos. Que esto no es simplemente un cruce de correos, que él ya puede recabar testigos de la situación de esta señora. Con lo cual, y este señor que coge ese asunto, no creo que vaya a hacer una chapuza que se vaya a archivar a los 3 días. Y tiene muchas posibilidades de acción, más allá del tema de fondo, que es el acoso laboral, que es complicado de demostrar, lógicamente, porque si es una prolongación de una situación... Pretende acoso sexual también. Efectivamente, ella pretende evidenciar que este señor, y eso es lo que sostiene ella, solicitó favores de naturaleza sexual para promocionarla en su puesto de trabajo o respetarla profesionalmente. Esto es un poco el fondo del asunto, que es un poco el caso Nevenka, para entender. Pero bueno, este tema será difícil de demostrar, exige una continuidad, pero este señor ya ha dicho que tiene testigos. Eso ya ha dicho que tiene testigos y documentación adecuada. Ese será un tema. Pero eso es un tema de enjuiciamiento que al final les afecta a ellos, evidentemente. Pero otro tema es la reacción del Partido Popular, que eso es otra cosa que no tiene nada que ver, pero se ha puesto de manifiesto como consecuencia de esta actuación. Y eso tiene otro enjuiciamiento. Incluso le puede caer otra querella por sus chapucillas o su manera de proceder, que sería total y absolutamente al margen del tema. Por tanto, el incendio es monumental. Claro, pero esto pasa porque el Partido Popular se metió en la trinchera contra Paco Salazar y contra todos los casos del PSOE, que también han silenciado, evidentemente, porque aquí el que manda es la organización. Esto es la partitocracia. Y aquí el que manda es el que controla la organización. Y tú te vas fuera, tú te quedas, a ti te salvo, a ti no te salvo. Básicamente yo hago las listas. Claro. El que no, ¿cómo era? El que se mueve no sale en la foto. Esto es de 1980 y pocos. Señor Guerra. Y efectivamente es así. No es como en el Reino Unido de la Gran Bretaña, donde cada uno de los diputados o miembros del Parlamento es responsable ante sus votantes, no ante el partido. Que eso es una garantía. También hay que decir que en el Reino Unido de la Gran Bretaña tienen una gran experiencia en asuntos sexuales de sus políticos. Sí, sí. Ay, me acuerdo del caso Profumo, que de esto nos acordaremos. Claro. Tú eres muy joven. Pero era un señor que era ministro y que cayó en las redes de una espía soviética muy divertida. Ministro de Defensa. Eso es. Y luego está el caso de aquella española que se rifaban, ¿te acuerdas? También. Amigo. Vamos a ver unas imágenes del cierre de la campaña electoral del PP en Zaragoza con Feijóo. Le podemos escuchar, aunque sea un minutito. No sé de qué está hablando, se ha mirado el reloj. Probablemente esté acabando. Eso no quiere decir que este meeting acabe a las 12 de la noche. Pero seguro que no hay un solo pueblo de ninguna de las provincias que conforman la comunidad que estos días no manden su solidaridad, su apoyo, su ánimo a todas las personas que han tenido que dejar sus casas, que han tenido que salir de sus pueblos en Andalucía, en Extremadura, y que todo el pueblo solidario de Aragón
sabe que lo que está ocurriendo en cualquier lugar de España le ocurre a él. Nuestros compatriotas de todos los lugares que en este momento tienen un riesgo de inundación. Vamos a estar con ellos todo el fin de semana, vamos a estar con ellos hasta que finalicen las borrascas y también hemos aprendido que hay dos tipos de políticos, los que dan la cara, los que están con los vecinos. Sí. Es que no es mitinero, vamos a estar con ellos hasta el fin de las borrascas. Y luego ya juicio final, luego ya, ¿no? Feijóo, ¿cómo es esto? Sí, algunos se ha dormido. Qué entusiasmo despierta, ¿eh? Es flojito este hombre. Estos mítines serían entretenidos si hubiera un cámara que fuera enfocando la cara de la gente. Y saldrían como Homer Simpson en misa, con la boca abierta y roncando. Y parece ser o con que... las cejas aquí arriba como diciendo, ¿pero qué está diciendo? Y parece ser que de lo importante no se ocupan, que lo importante es hacer buenos equipos. Y lo digo esto porque esta tarde salía también otro audio del señor alcalde de Móstoles en el periódico El Mundo, o sea, que no tenía nada que ver. El País, ¿no? Ya no es El País, en el cual decía, le reprochaba a esta señora, pero si tú no eras nadie políticamente, yo te he metido ahí porque me ha dado la gana. Y yo, es que, de verdad, estas cosas no las puedo llevar bien. O sea, que un representante de la tercera ciudad más importante de la Comunidad de Madrid se le mete número 2 el número 1 porque, según dice él, le da la real gana porque no tiene ninguna experiencia y no pintaba nada allí. Pues tampoco cuela eso. O sea, que es que, al margen de las intenciones de este señor, me parece una frivolidad tan absoluta de conformar un equipo sobre la base de un número 2 porque me da la gana. ¿Y esto es así generalizado? Yo te pongo... Hombre, vamos a ver. Pregunta retórica, lógicamente. Vamos a ver. ¿Era Santos Cerdán una persona capaz de organizar las listas socialistas en una campaña electoral? Pues lo hacía. ¿Era José Luis Ábalos una persona capaz de organizar las listas de las campañas electorales de todo el país, autonómicas, municipales, lo que quiera? Pues lo hacía. Claro, sabía, porque era de la confianza del capo. No porque Exacto, tuviera confianza capacidad. delegada de la partitocracia. El Politburo. Tú eres el que decides el gasto en armamentos y no se cuestiona. ¿Ya está? ¿Ya está? Así es. El rango de confianza es el que ha llevado a donde están, que están en la podredumbre moral, a las dos patas del bipartidismo en España. Sí, tradicionalmente más el capo rinde cuenta a otro capo, al capo di capis. Entonces el capo di capis es consciente que el capo intermedio pues le debe obediencia y eso tiene, digamos, también tiene ciertos privilegios, ¿no? Entonces se puede beneficiar un poquito de la estructura y en este caso es, oye, a la número 2 la que me da la real gana a mí. Esto es lo que manifestaba él, lo cual me parece un desprecio para los ciudadanos infinito, porque el número 2, el 3, el 4 tiene que ser un equipo preparado, responsabilizado para atender los problemas. Estamos hablando de un pueblo pequeño, estamos hablando de la tercera ciudad más importante de la Madrid, probablemente con las 200 y pico mil, probablemente la octava ciudad de todo el centro de la península. Bueno, no tenemos tiempo para más, lo tenemos que dejar aquí. Eso sí, tengo tiempo para agradecer a estos dos caballeros su presencia en el programa y sobre todo sus opiniones y a ustedes su paciencia e interés, pero para ustedes hay premio porque a la vuelta de publicidad empezamos aquí el día en 30 minutos. El día en 30 minutos. Las lluvias se han cobrado en Andalucía la vida de una mujer que podría ser la desaparecida, cuyo cuerpo se ha encontrado precisamente a 1 kilómetro de donde parece que se metió en un río para salvar a su perro, que efectivamente se ha salvado en Málaga. Y Andalucía sigue en máxima alerta, con desbordes, con desalojos de hasta 9.000 personas. Y bueno, zona de especial preocupación es Grazalema, en Cádiz, donde sus vecinos pasarán al menos una semana fuera de sus casas y donde además 150 desalojados han tenido que reinstalarse en otro lugar porque el hotel al que les habían llevado también pues tenía riesgos y por lo tanto pues la incertidumbre de esta gente ha sido doble cuando menos. Y sigue preocupando hoy mucho la crecida de los ríos, con el foco puesto en el río Guadalete, que ha alcanzado hoy su máximo histórico con 7 metros de altura. En estos momentos hay 9 zonas rurales afectadas, hay 1.000 desalojados y se espera que esta cifra pueda crecer en las próximas horas. Algunas personas han pasado este jueves su primera noche fuera de casa. Vamos a escucharlas.
Que me se ha inundado mi casa ya 2 veces. Y el agua la traigo ya por la calle, ya viene entrándome en la calle. ¿Qué te puedo decir? Estoy atacadita. Así que estamos aquí con las carnes abiertas y fuera de mi casa y sabiendo que no sé lo que me voy a encontrar cuando llegue. Que ha sido un acierto en que nos viniéramos para acá porque hay un problema muy gordo. Aunque lo veamos, un problema muy gordo en los pantanos. Pero en el pantano de Bos no ha tenido un pequeño desajuste. Pedro Sánchez ha visitado el centro de mando de las operaciones de rescate, de búsqueda y de salvaguarda de la vida de las personas afectadas por estas lluvias en San Roque, en Cádiz. Allí se ha comprometido a enviar hasta 10.000 efectivos más, porque dice que lo peor está aún por llegar. Sánchez, que fue recibido entre murmullos, dice que ya se está empezando a pensar en la reconstrucción de las zonas más dañadas. Estamos ya pensando no solamente en la respuesta a esta crisis, sino también en la reconstrucción, en la recuperación y en el relanzamiento de las zonas afectadas, que nos consta que son muchas. Vienen días complejos porque entra un nuevo frente, otra borrasca en el día de mañana. Quiero hacer 2 llamamientos, 1 a la calma, 2 a la prudencia y, si me permiten, a que todos los ciudadanos y ciudadanas se informen a través de los servicios de emergencia. Y además de Andalucía, la otra región afectada por el temporal es Extremadura, donde ya son 1.000 las personas evacuadas en las últimas horas. La comunidad mantiene este viernes el plan de inundaciones y de protección civil, con los ojos puestos en la borrasca Marta, que llega este fin de semana. Preocupa especialmente la crecida en los cauces del Guadiana, Ardila, Alagón y Zapatón. Hay miles de residentes afectados, especialmente en Jerez de los Caballeros y en Badajoz. Hay además 8 carreteras cortadas. Y el río Genil ha sumergido las carreteras de una localidad de Granada que en estos momentos preocupa especialmente. Hablamos de Huétor-Tájar. Allí 4 jóvenes fueron rescatados ayer cuando circulaban en su coche por una zona inundada. Se subieron al capó del vehículo mientras esperaban a los agentes, que pudieron finalmente rescatarles. Cerca de este municipio, en Puebla de Don Fradrique, un hombre de 31 años está en estos momentos muy grave tras caérsele encima un muro de su casa. Bueno, vuelco del caso del alcalde de Móstoles, del alcalde del Partido Popular, que fue denunciado por una edil del municipio por presuntos abusos. Resulta que la víctima ha empezado a enfadarse, y en serio. Amenaza con que la semana que viene llevará una querella contra el Partido Popular de Madrid por haber difundido su nombre, cosa que pues ha sido una torpeza, sin lugar a dudas. Y en segundo lugar, que se querellará contra el alcalde, que se llama Manuel Bautista, por acoso sexual, no laboral, quede claro. Así es que el lío está servido. Por cierto, la trifulca política continúa también entre las declaraciones del Partido Popular y de sus interventores en este asunto, y el Partido Socialista, que le reclama al partido de Ayuso que aplique lo mismo que aplicó el PSOE con Paco Salazar, es decir, que fuercen la dimisión del edil mostoleño. Aumenta la tensión entre el PP y el PSOE tras el presunto caso de acoso laboral y sexual a una exedil de Móstoles. La que fue concejal del municipio madrileño ha anunciado que prepara una denuncia judicial contra el alcalde del PP, Manuel Bautista, por un presunto acoso sexual y posterior acoso laboral. Alfonso Serrano asegura que se trata de una disputa laboral y acusa a la exedil de actuar con mala fe y por una vendetta personal. Cuando uno recibe en su despacho a alguien a quien no conoces, más allá de haber participado en algún acto, porque dice que requiere tu ayuda con un problema que tiene, y lo que hace desde el minuto 1 es grabarte, presuntamente, tengo que poner en duda que lo que realmente quiere es ayuda, sino que parece que lo que está buscando es usar al propio partido y a sus dirigentes para prefabricarse pruebas o coartadas ante una vendetta personal y política contra un alcalde. Por su parte, el secretario general del PSOE de Madrid, Óscar López, considera muy grave la filtración de los correos y de los datos personales de la denunciante y además exige explicaciones. No descartamos ninguna acción.
Yo desde luego quiero saber toda la información, lo acabo de decir. En el día de ayer se publicaron los datos personales de la denunciante. ¿Quién los ha hecho públicos? ¿Quién ha mandado esos datos? ¿Está lejos de eso, señor Rodríguez? ¿Quién ha cometido la osadía de mandar denuncias de una mujer poniendo sus datos personales? ¿Quién ha hecho eso? Un cruce de acusaciones con un Partido Socialista que vincula directamente a la cúpula del Partido Popular con esa filtración de información personal. Mientras tanto, el alcalde de Móstoles niega los hechos y habla de una campaña de desprestigio para la que va a tomar acciones legales, aunque previsiblemente el caso marcará la agenda judicial y política de las próximas semanas en los tribunales. Y enésimo giro de timón de Podemos. Los morados anuncian ahora que votarán sí al escudo social después de tachar de criminal la protección a los pequeños propietarios pactada con el PNV. El decreto, que finalmente no incluirá la revalorización de las pensiones, está ahora en manos de Junts. Ayer su vicepresidente tildaba de persona poco moral, de inmoral, al ministro Bolaños por repercutirles la no protección a los más vulnerables. Entre proteger a una persona o no protegerla, por supuesto, la ciudadanía de este país puede contar con Podemos, porque nuestros votos siempre han estado para avanzar en derechos y para no retroceder. Ahora bien, yo creo que es un error garrafal, un error monumental por parte del Gobierno haber cedido a las exigencias de la derecha, que implicaban trocear el decreto, y que por culpa de esa cesión del Gobierno, miles de personas en la calle que, insisto, estaban protegidas cuando Podemos peleó en el Gobierno. El caso contra Leire Díaz por presuntos amaños de contratos avanza firmemente porque la UCO ha intervenido un pendrive del expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, en el que hay información clave, información estratégica sobre esos manejos que acababan favoreciendo a una o a otra empresa en sus relaciones con la SEPI, que es la central de las empresas públicas, la holding. Y a partir de ahí, ¿qué va a pasar? Pues a partir de ahí, este caso está en secreto de sumario y estamos esperando que la UCO entregue al juez un informe de las pesquisas a propósito de las andanzas de Leire Díaz. Sospechan de la existencia de una presunta red que habría utilizado contactos y cargos públicos para facilitar operaciones comerciales a cambio de comisiones irregulares. En concreto, la investigación apunta a una posible organización criminal vinculada al entorno de Santos Cerdán. La UCO está analizando el contenido de esos dispositivos incautados al exmilitante socialista Leire Díaz y a sus presuntos colaboradores Vicente Fernández, expresidente de la SEPI, y el empresario Anson Alonso. Esta red habría manipulado al menos 5 contratos públicos valorados en más de 132 millones de euros. Contratos que habrían canalizado comisiones de al menos 800.000 euros a través de distintas empresas. Mientras, Díaz sostiene que fue víctima de un supuesto espionaje en su contra. Ahora, la exmilitante socialista asegura que fue víctima de una investigación ilegal por parte de la Guardia Civil. Según sostiene en un escrito enviado al juez, ese supuesto espionaje habría servido para infiltrar información a los medios y construir un relato de que actuaba con el respaldo del PSOE. Díaz afirma haber reconocido estos hechos tras recibir documentación de la periodista Patricia López antes de su fallecimiento. En ese material, según su versión, aparecería un hombre que habría obtenido información sobre ella y sobre dirigentes socialistas para difundirla. Sin embargo, la justicia investiga precisamente a Leire Díaz por intentar conseguir información comprometedora sobre fiscales y mandos de la Guardia Civil a cambio de favores judiciales. Acusaciones que ella niega y que atribuye a pruebas manipuladas. Y José Luis Rodríguez Zapatero ha aterrizado este viernes en Caracas, donde va a reunirse con Delcy Rodríguez y con otros políticos, en este caso no chavistas. El expresidente del Gobierno pretende ahora presentarse como un actor clave en el proceso de amnistía, mientras Estados Unidos vigila muy de cerca sus finanzas. Sobre él pesa también su estrecha relación con el empresario detenido por Plus Ultra. Zapatero viajó ayer de urgencia a Caracas para reunirse con Delcy Rodríguez en un acto público. El objetivo es anunciar un comité de transición y oficializar la presentación de la anunciada Ley de Amnistía General para todos los presos políticos. Y al día de hoy
podemos decir que ya suman 406 liberaciones previstas en estos días. De esta manera, el expresidente busca consagrarse como mediador en el proceso. Sin embargo, varias ONGs venezolanas acusan el hermetismo y el secretismo con el que se están llevando a cabo estos movimientos en las sombras. Zapatero quiere ser el nuevo paladín de la amnistía y así exculparse por sus facturas a Julito Martínez. El expresidente está cada vez más arrinconado por las facturas en las que se incluyen sus hijas. De esta manera se juega su futuro asociándose a la ley de amnistía venezolana junto a Delcy Rodríguez. La policía señala al empresario y asesor de Plus Ultra como presunto testaferro a través de su misteriosa sociedad Análisis Relevante SL Martínez, aunque el expresidente lo niega. No, ninguna, cero. Cero, absoluto. Realizo de mi actividad privada una prestación de servicios, creo que es un derecho. Defiende sus trabajos de asesoría, pero en realidad está inquieto. Las investigaciones apuntan a que se trata de una sociedad pantalla cuyo objetivo era triangular operaciones y ocultar el destino final del dinero. En esta operación empresarial, en la que también han participado Laura y Alba Rodríguez Espinosa, han facturado 1.500.000 euros, lo que les ha permitido adquirir 2 propiedades inmobiliarias por la lujosa zona Puerta de Hierro. Su vía de escape, Venezuela. José Luis Rodríguez Zapatero ya está en Caracas dispuesto a participar en los actos de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, para presentar esa ley de amnistía que va a poner fin a los presos políticos venezolanos en su propio país. Eso y muchas dudas que existen sobre si esa amnistía, que nadie duda que han escrito en Washington, se va a tratar de extender a altos cargos del chavismo, autores por lo menos del expolio de Venezuela, sino de las torturas que se producían en Venezuela. Zapatero acude a Caracas en una especie de operación de imagen, de blanqueo propia, de lo que le va a quedar cierto aroma de prestigio internacional en algunos ámbitos de gobiernos bolivarianos, revolucionarios, etc. Pero el expresidente cree que si Delcy Rodríguez, desprovista, por cierto, de apoyos internacionales, le presenta al mundo como el paladín de esa amnistía, ese reconocimiento le va a cubrir, le va a blindar, le va a proteger de problemas que le puedan venir de la administración Trump. Recuerden que allí el jefe de la inteligencia venezolana, años A, Hugo Pollo Carvajal, está en poder de la justicia americana y está dispuesto, y lo ha dicho, a contar a quién se financió en Europa, a dónde llegó el dinero en Europa de PDVSA y cómo el chavismo engordó los bolsillos de los dirigentes de algunos países. ¿Y ahí no van a estar los socialistas españoles? Por supuesto que sí. Además, a un Zapatero incómodo en España con las acusaciones de que cobró minutas por ejercer de consultor global, a la vez que era autónomo y que sus ingresos derivados de los negocios con Julio Martínez le pueden traer un problema, con la justicia le va a venir de perlas lucir esa medalla de mediador de la ley de amnistía venezolana, con lo que supongo que debe pensar que estará más alejado de acciones de la justicia en España. Mientras en Venezuela caen tipos como Diosdado Cabello, el hombre del cártel de los soles, o como Alex Saab, ambos detenidos a pesar de ser ministros del gobierno bolivariano de la presidenta encargada. Por cierto, hay que recordar que el abogado de este Alex Saab no fue otro que el insigne progresista español y ex juez expulsado de la carrera, Baltasar Garzón. Y hoy además estamos muy pendientes de ese cierre de campaña en Aragón con máximo despliegue de todos los candidatos y de los presidentes nacionales de los partidos. Todos los sondeos dan una clara victoria al candidato del Partido Popular, a Jorge Azcón, y un notable ascenso a Vox. Además, Pilar Alegría trata estos días de remediar lo inevitable, el peor resultado del Partido Socialista en una región que antaño lo fue todo para el partido de Pedro Sánchez. Además, Azcón responsabiliza hoy al Partido Socialista de hacerle la campaña a Vox y pide el voto útil para acabar con el bloqueo en la región. El Partido Socialista ha retroalimentado esta campaña a Vox, porque no piensa en Aragón, piensa en que haya un gobierno débil del Partido Popular. Y eso es lo que queremos pedirles a los aragoneses, un gobierno fuerte,
un gobierno para seguir mejorando Aragón, para que podamos seguir avanzando, para que el bloqueo no se imponga en nuestra comunidad autónoma. Las políticas de invasión migratoria de Pedro Sánchez fueron respaldadas por el señor Feijóo, que dio la orden al señor Azcón de romper los acuerdos con Vox y asumir y sumarse, por lo tanto, al reparto de la inmigración ilegal y el reparto de la ruina por toda España y, en este caso, también por Aragón. Y eso ha tenido consecuencias. El gobierno vasco concede al exjefe de ETA, Cherokee, uno de sus terroristas más sanguinarios, permiso para salir de la cárcel de lunes a viernes, es decir, la semilibertad. Todo esto se debe a que las autoridades penitenciarias de esas cárceles vascas las controla el PNV. Fueron transferidas por el gobierno de Sánchez, les transfirió las competencias y ahora son ellos los que toman decisiones. Y el juez de vigilancia penitenciaria ha considerado que lo oportuno es concederle la semilibertad al tal Cherokee, autor de numerosos atentados. Y jefe de la ETA, por cierto. Esto al Partido Popular le ha parecido la amnistía más inmoral del sanchismo. Lo ha dicho Cuca Gamarra, que estaba hoy en el País Vasco. Ha dicho que la decisión es inmoral y ha subrayado que, hombre, este terrorista sanguinario tenía una condena de 400 años y se ha caracterizado por no querer colaborar con la justicia y no mostrar arrepentimiento en ningún momento. Lleva en la cárcel tan solo 17 años. Y además el ministro Puente ha vuelto a reunirse hoy con los sindicatos ferroviarios, en concreto con los maquinistas, pero no han logrado desconvocar la huelga. Los paros siguen convocados para el próximo lunes, martes y miércoles, que son 9, 10 y 11 de febrero. Desde Transportes aseguran que se está tramitando ya con Hacienda la autorización para invertir más en mantenimiento y en empleo, pero los trabajadores creen que no hay nada cerrado. Llevan varios días exigiendo y reclamando más seguridad y más inversión en unas vías que aseguran llevan abandonadas desde hace años. La huelga va a tener un fuerte impacto en el tráfico ferroviario. Se van a cancelar la circulación de más de 900 trenes, tanto de alta velocidad como de media distancia. Se espera también un fuerte impacto en el transporte de mercancías. Bueno, Marina, imágenes impresionantes traes de Ronda, ¿no? Así es, porque más allá del cuidado que todos debemos tener estos días con el temporal, lo cierto es que la borrasca Leonardo nos está dejando imágenes tan impactantes como esta que van a ver. El agua brota con fuerza por el puente nuevo de Ronda tras la crecida del río Guadalevín. Las impresionantes imágenes muestran un caudal desbordado empujado por la borrasca Leonardo. Van a ver la diferencia de caudal respecto a hace 2 años. Las imágenes las han compartido 2 usuarios de la red social X. Bueno, pues hasta aquí, en la confianza de que no tengamos más problemas con más borrascas y más miedos llega Marta Horcajo para la población andaluza, sí, pero a lo mejor estas previsiones luego se quedan en nada, ojalá sea así. Les deseamos un buen fin de semana a todos y especialmente a aquellos que continúen con la señal del Toro Televisión. Y ya saben que el domingo aquí a partir de las 8 de la tarde seguiremos muy de cerca esas elecciones en Aragón y les iremos contando todo el recuento electoral aquí en el Toro Televisión. Que pasen un buen fin de semana.